Las manecillas del reloj se habían detenido a las 11:55 de la noche y el mundo entero parecía contener el aliento, esperando el comienzo de un nuevo año. Pero para Cristina, ese día, el 31 de diciembre, se había convertido en el humillante final de su vida anterior. Estaba sentada en los escalones de la entrada de un lujoso edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, arrebujada en su chamarra. En su cabeza todavía resonaban, como bofetadas, las palabras mordaces y repugnantes que su esposo le había dicho apenas una hora atrás, justo cuando la empujó por la puerta. «Me tienes harto», siempre sentada, quejándote, zumbaba la voz en sus oídos. «Mira nomás cómo engordaste, das asco. Y no me salgas con el cuento de que diste a luz. Ahí están tus amigas, que también tuvieron hijos, pero todas se ven decentes, como mujeres normales. Y no como». Ni siquiera terminó la frase, dejándole a ella la tarea de completar esa hiriente comparación no expresada. Cristina se contenía, sintiendo como un nudo de histeria le subía por la garganta, y solo atinaba a abrazar con más fuerza a su asustada hija, que aún no cumplía los 2 años. La pequeña, vestida con un mameluco abrigador, sollozaba tratando de rodear a su madre con sus bracitos tiesos, retorciéndose constantemente como si quisiera escapar. Cristina sentía cómo se arqueaba su cuerpecito. «Mami, mami y papi», preguntaba la niña una y otra vez. Esa vocecita infantil, a punto de quebrarse en llanto, le partía el corazón. Cristina se limitaba a negar con la cabeza, temiendo que cualquier palabra que pronunciara se convirtiera en un alarido salvaje. Cerró los ojos. Con una mano, buscó a tientas en su bolso hasta encontrar una vieja cajetilla de cigarros olvidada y un encendedor. Al dar una calada al humo amargo, sintió un temblor fuerte e incontrolable recorrerle los brazos. Su mundo se había derrumbado y ahora estaba sola, prácticamente en la calle en plena noche de Año Nuevo, con su hija en brazos, sin dinero y sin el más mínimo plan para el día siguiente. Y pensar que se había entregado a él por completo, que había renunciado a sus amigos y a sus propios proyectos por él, que le había dado una hija. ¿Y todo para qué? Para que la echara de su casa, diciéndole que se había hartado y que ya no la necesitaba. Afuera, a través de los vitrales empañados por el frío de la noche, se escuchó un silbido ensordecedor, seguido por el estallido del primer fuego artificial en el cielo. Una brillante esfera esmeralda explotó, esparciéndose en miles de hilos dorados, y luego otra azul y una roja. Cristina miró las luces festivas, que parecían una burla a su desgracia. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas, quemándole la piel. A través de la neblina que nublaba su vista, los fuegos artificiales se veían como manchas borrosas, difusas, surrealistas. Abrazó a su hija con más fuerza, intentando calmarla, mientras ella misma se sentía la mujer más sola y abandonada de esa enorme y jubilosa ciudad. Apenas tuvo tiempo de apagar el cigarro contra un escalón de granito cuando la puerta del primer piso se abrió silenciosamente. En el umbral apareció una anciana de baja estatura, elegantemente vestida, con un corte de pelo corto, voluminoso y atrevido, y finos aretes de perlas. La vecina entrecerró los ojos, sorprendida. ¿Pero qué está pasando aquí? Estaba sentada viendo la tele y pensé que eran unos chamacos haciendo travesuras. «Pero tú, una mujer joven, y con una niña, ¿no te da vergüenza fumar?», dijo en voz baja, pero con una entonación que hizo a Cristina sentirse como si la hubieran pillado en pleno delito. La vecina agitó la mano con disgusto, como si espantara el penetrante humo del tabaco. «¿Y por qué estás sentada ahí?». «Mi esposo me corrió», logró decir la desdichada mujer. La anciana se acercó y su mirada, aguda y penetrante, se clavó en la figura encorvada de Cristina, que sostenía a su hija sollozante. «Eso pasa, mija, con los maridos. No te preocupes. Ya se reconciliarán», dijo, y con toda naturalidad le tendió la mano. «No son horas de estar pasando frío en los escalones. Anda, entra rápido, que vas a enfermar a la niña». Incapaz de resistirse a esa autoridad, Cristina se puso de pie, apoyándose en la mano delgada pero firme. Sus piernas, entumecidas por haber estado sentada tanto tiempo, apenas la sostenían. «Gracias», murmuró con la voz entrecortada. La anciana la condujo a su apartamento, un lugar luminoso y espacioso. En la acogedora sala había un árbol de Navidad adornado y la televisión transmitía alegremente un programa de fin de año. Sobre la mesa esperaban una botella de sidra y unos aperitivos apetitosos. La mesa estaba puesta para varias personas. «Como ves, estoy sola», explicó amablemente la anfitriona mientras le quitaba la chamarra a Cristina. «Mi hijo y su familia se fueron de vacaciones, fíjate, y mi nieto prometió pasar mañana». «¿Y qué clase de año nuevo es en soledad?»,
Así no se puede. Una fiesta hay que compartirla. Así que te invito. Además, creo que te conozco. Vives en el 5º piso, ¿verdad? La llevó al baño y le dio una toalla suave y limpia que olía a lavanda. Anda, lávate la cara, mija, y calma a la niña. Aquí nadie te va a hacer daño. No te preocupes. Y deja de fumar. Cristina, mirando a su alrededor con nerviosismo, intentó justificarse. Lo dejé hace 3 años. Es que hoy fue por la desesperación. Ya más tranquila, Cristina se sentó en un sillón y comenzó a darle de comer a su hija. La pequeña, al sentir el calor, la seguridad y la cercanía de su madre, se calmó rápidamente y, una vez satisfecha, se quedó dormida en sus brazos. Después de acostarla en el sofá, Cristina se sentó a la mesa, frente a la anfitriona. Te llamas Cristina, ¿cierto? Viven en el 5º piso. No, yo soy Bárbara Ramírez. Mucho gusto, se presentó la anciana. Cuéntame, mija, ¿qué les pasó? Tropezando con las palabras y entre sollozos. Cristina relató confusamente cómo su esposo la había echado de casa, cómo ella había hecho todo por él, renunciando a sus proyectos, trabajando gratis, dándole un hijo, y cómo ahora él simplemente la había arrojado a la calle sin un centavo. Solo me puso en la puerta, concluyó Cristina, mirando su plato con una sensación de vacío. Y no entiendo por qué. Doña Bárbara escuchó atentamente la amarga historia de la joven y luego preguntó sin rodeos. ¿Lo amabas? Lo amaba con locura, respondió Cristina con sinceridad. ¿Y quién quería tener a la niña? Continuó la anciana con sus preguntas directas. ¿Quién te convenció de renunciar a tus ideas? ¿A tus proyectos? ¿Fue su deseo o tú misma lo decidiste? Cristina guardó silencio, recordando pequeños roces que antes le parecían simples desacuerdos cotidianos y que ahora se le presentaban como alarmantes señales de advertencia. Era como si un velo se estuviera cayendo de sus ojos. De repente, con dolor, empezó a darse cuenta de que siempre había sido su elección. La elección de un hombre indigno, trabajar para él sin sueldo, un embarazo sin un colchón financiero, la renuncia a su propio dinero y a sus proyectos. Cada vez, había sido su decisión, no la de él. Doña Bárbara la observaba atentamente, como si la leyera como a un libro abierto, y luego negó con la cabeza con pesar. Así pasa, mi hija, cuando una confía en el hombre equivocado. Tomó una fuente con bacalao y le sirvió una generosa porción a Cristina en su plato. Pero si ya te diste cuenta de eso, ya tienes la mitad del camino recorrido. ¿Tienes a dónde ir? Cristina negó lentamente con la cabeza. Pues ya que así están las cosas, te quedarás conmigo un tiempo. No soy cualquier viejita. Después de todo soy la madre de uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Te prometo que juntas resolveremos tus problemas. Y también los de tu marido sinvergüenza. La mujer abandonada no podía hablar. Después de la más absoluta desesperación, esto era un regalo increíble e inesperado del destino. Sintió una oleada de ardientes lágrimas de gratitud subirle a la garganta. Esa anciana, como un ángel, la estaba salvando a ella y a su hija de la pesadilla de dormir donde cayera la noche. Temblando por la emoción, Cristina se abalanzó hacia doña Bárbara, tomó sus manos secas y cálidas y las llenó de besos. Cuando llegó la mañana y una suave luz comenzó a filtrarse por las gruesas cortinas, Cristina despertó con una inusual sensación de paz. Su hija dormitaba tranquilamente a su lado, y en el aire flotaba el aroma a café recién hecho. Doña Bárbara ya estaba atareada en la cocina y, al ver a Cristina en la puerta, le asintió con una sonrisa. Una nueva vida, muchacha. Y recuerda, llorar en la almohada no es una opción. Vamos a tomar decisiones. Siéntate. Piensa en lo que sabes hacer. ¿En a qué te dedicabas? Ayer dijiste que manejabas los asuntos financieros de tu esposo. La invitada asintió y se sentó a la mesa. La anfitriona puso sobre la mesa el bacalao que había sobrado y una ensalada. Eso significa que la cabeza te funciona. Y eso ya es algo. El que quiere lograr algo, encuentra la manera, el que no, encuentra una excusa. Cristina suspiró profundamente, sintiendo un torbellino interior. Quizás podría hacer algo. Pero de inmediato surgían las preguntas. ¿Con quién dejar a la niña? ¿Dónde vivir? ¿Y el dinero? Sinceramente no lo sé. Doña Bárbara. Revisé las aplicaciones del banco. Mi esposo bloqueó el acceso a todas las tarjetas. No tengo absolutamente nada de dinero. Doña Bárbara le puso delante una taza de café humeante. A ver, no estoy para aguantar tus quejas. Ahora la tarea principal es salir adelante, así que al principio yo te ayudaré, declaró la anciana con calma, como si leyera los pensamientos de la joven.
Ya te dije que vivirás conmigo. Tengo cuartos de sobra, no estarás apretada. Todavía es pronto para meter a la niña a la guardería, así que empieza a buscar una niñera. Se lo devolveré todo. Doña Bárbara, juró Cristina. La anciana sonrió con picardía. Cuando te hagas rica, me lo devuelves. Cristina apenas había terminado de desayunar cuando la puerta se abrió y en el umbral apareció un joven alto y alegre, de quien emanaba un aire fresco y vigorizante. Traía un regalo enorme y espectacular, y de inmediato envolvió a la anciana en un fuerte abrazo. Al ver a Cristina, miró a su abuela con asombro. Esta, como si fuera la cosa más natural del mundo, los presentó. Robertito. Ella es Cristina y su hija. Se quedarán conmigo un tiempo, hasta que se resuelva un problemita. ¿Y tú, mi nieto, por qué no vas ahora con ella y le ayudas a traer sus cosas? Roberto asintió a regañadientes. Al subir al apartamento del que la habían echado el día anterior, Cristina se sentía abatida y humillada. Su esposo abrió la puerta y le entregó bruscamente varias maletas con libros, cosas de la niña y algo de su ropa. No esperes más que esto. Si te portas bien, recibirás la pensión alimenticia. Pero si te portas mal, ni eso te tocará, masculló, mirando de reojo al joven alto y apuesto que estaba detrás de ella. Cristina sintió que le temblaban las manos, pero no dijo nada, recordando el consejo de su vecina del primer piso de no dejarse llevar por las emociones. Roberto no intervino. Se limitó a tomar las maletas en silencio y, con el mismo silencio, ayudó a bajarlas al departamento de doña Bárbara. Después de darle de comer a la niña y desempacar un poco, Cristina salió a la sala con la pequeña en brazos. Cuando se sentaron a tomar té con pastel, la abuela le pidió cuentas a su nieto. ¿Qué planes tienes, Roberto?, preguntó, colocando frente a cada uno una taza de porcelana sobre un elegante platito. Pues lo de siempre, abue. Después de las fiestas, tengo un par de eventos de rutina aquí en la capital. Hay que mantener los contactos. Ah, por cierto, mi papá me manda a Dubái en la primavera. Hay una conferencia de consultoría bastante interesante. Invest Pro, respondió Roberto, y luego miró su reloj. Bueno, me tengo que ir, abue, asuntos que atender. Tras besar a su abuela y despedirse brevemente de su invitada, salió. En los días siguientes, Cristina encontró una niñera para su hija. Para combatir la creciente depresión y no pensar en la traición de su vil esposo, la joven empezó a hacer ejercicio con pesas y a salir a correr todos los días en un parque cercano. El dolor físico ayudaba a mitigar el dolor del alma. Pronto, recibió un escueto correo electrónico de su esposo, los papeles del divorcio. Esto solo avivó su determinación de salir de las deudas y la apatía. Un día, mientras doña Bárbara hablaba por teléfono con su nieto, dejó caer una frase. Mañana vas a la conferencia. ¿Verdad, Robertito? Llévate a Cristina, dijo, sin admitir réplica. Entendido. Pasas por ella en la mañana. Esa noche, mientras se preparaba para el evento, Cristina sacó con nerviosismo su antiguo traje sastre y descubrió con horror que no le cerraba el saco. No había otra opción más que ajustarlo. Intentó soltar las costuras, pero no fue suficiente. Entonces, Cristina, recordando sus habilidades, demostró un ingenio inesperado. Pasó la mitad de la noche en vela, cortando unas inserciones de una tela a juego. En una cosió botones y en la otra hizo ojales con esmero. Colocó las piezas bajo las solapas del saco, las cosió a máquina y luego las aseguró a mano por dentro. Se puso su creación y caminó frente al espejo. La inserción parecía un elegante chaleco debajo del saco, y la mujer se sintió más segura de sí misma. Con este atuendo renovado, Cristina fue con Roberto a una de las conferencias de consultoría de la capital. Mientras recorrían la sala, se pusieron a conversar. Él le contó más detalles sobre la empresa de su padre, y se enteró de que Cristina había sido, en esencia, una gestora de crisis en el anterior trabajo con su marido. Al hablar de lo que hacía, la mujer sintió un deseo sincero, olvidado durante mucho tiempo, de crecer en esa dirección. Roberto se acercó con ella a uno de sus socios comerciales, y, en su presencia, comenzó a hablar de unas negociaciones que se habían estancado. Cristina, concentrada y atenta, comprendió rápidamente la raíz del problema. El conglomerado de aquel señor planeaba invertir una suma importante en uno de los proyectos de infraestructura que supervisaba Roberto, pero el principal obstáculo eran las garantías de retorno de la inversión en caso de que el proyecto se retrasara por trabas burocráticas. El socio exigía que se estipularan sanciones muy severas, mientras que Roberto, no queriendo arriesgar su capital por circunstancias fuera de su control, insistía en penalizaciones menores. Cristina intervino suavemente en la discusión.
que parecía estar a punto de acalorarse una vez más. Caballeros, si me permiten, dijo con voz firme y segura, mirando directamente a los ojos al dueño del conglomerado. El problema no es el monto de la sanción, sino su liquidez y su naturaleza condicional. Ambos hombres voltearon a verla. Nadie puede garantizarles que el gobierno no cause un retraso, continuó Cristina, como si estuviera presentando un informe financiero. Pero se puede usar una garantía que no represente un peso muerto para la empresa de Roberto. Rápidamente tomó una pluma y en el reverso de una tarjeta de presentación dibujó un esquema. En lugar de una sanción rígida ligada a una fecha, que en caso de fuerza mayor sería difícil de cobrar sin un juicio, Roberto le otorga a su conglomerado un préstamo sin intereses por el 10% del monto de la inversión. Sin embargo, no es dinero en efectivo. El préstamo se formaliza como una opción de compra del 10% de las cuentas por cobrar de uno de los proyectos ya concluidos y de alta fiabilidad de la empresa. El dueño del conglomerado entrecerró los ojos. ¿Para qué queremos las cuentas por cobrar de otros? Porque si el proyecto se retrasa, ustedes activan la opción y tienen la oportunidad de invertir ese 10% en otro activo. En esencia, compran con descuento flujos de efectivo ya garantizados, explicó Cristina. Es su seguro, que no les da simples multas en papel, sino un activo que trabaja activamente y con un plazo de cobro claro. Se volvió hacia Roberto. De esta manera, usted, Roberto, no congela efectivo, sino que solo otorga el derecho a comprar un activo en el futuro, reduciendo el riesgo de pérdidas imprevistas. Si el proyecto avanza según lo planeado, la opción expira y usted no pierde nada. El socio de Roberto miró la tarjeta por un momento, luego levantó la vista hacia Cristina, y en sus ojos apareció el respeto. No está mal pensado, dijo reflexivamente. Básicamente, propone usar nuestro seguro como su garantía. Eso nos parece bastante aceptable. Ya apartándose después de la exitosa conversación, Roberto, atónito por la rapidez y profundidad de la solución propuesta, le dijo a Cristina en voz baja, acabas de salvar el trato, proponiendo una salida que a nuestros abogados no se les ocurrió. ¿No te gustaría trabajar con nosotros como especialista principal? El sueldo es bueno, entre 60 y 80,000 pesos. Cristina, que por primera vez en mucho tiempo saboreaba el éxito, solo sonrió. Se tomó un tiempo para pensarlo, pero en su cabeza ya resonaba otra voz, la de la ambición. Al regresar de la conferencia, Cristina se sentía a la vez agotada y llena de una energía increíble. Estaba exhausta físicamente, pero el éxito y la oferta de Roberto le habían dado alas. Sentía que, después de tantos años de estancamiento, volvía a respirar a pleno pulmón. Doña Bárbara leía las noticias en su tableta. La niñera se preparaba para irse. La hija de Cristina, después de los juegos del día, dormía plácidamente en su cuna. Cristina recogió un peluche del suelo y suspiró profundamente. Doña Bárbara, estoy tan cansada, susurró, mirando a su pequeña dormida. Apenas me queda tiempo para mi hija. Todas estas carreras, estas conferencias, estos intentos interminables de rehacer mi vida. Me siento como una mala madre que cambió a su hija por traje sastre. Doña Bárbara se quitó las gafas y miró a Cristina con una sonrisa cálida y perspicaz. Ay, ya basta, mija, deja de culparte por nada. La niña está alimentada, limpia, contenta y, lo más importante, recibe su dosis de cariño y cuidados. Para que un hijo se sienta tranquilo, su madre debe mirar al futuro con confianza. Tú, siendo una mujer fuerte, feliz y exitosa, eres el mejor ejemplo para tu hija. Así que construye tu futuro mientras tienes la oportunidad. Esas palabras fortalecieron inesperadamente a la joven en la decisión que había estado meditando desde la oferta de Roberto. Sentía claramente que un trabajo asalariado no solo era un techo, sino también una nueva dependencia de un empleador. La semana siguiente, Cristina ya asistía a reuniones de negocios por su cuenta, sin Roberto. Hablaba con la gente, escuchaba y proponía soluciones. Sentía como despertaba en ella el gusto por la vida, por el trabajo y por el dinero, comprendiendo que justo ahora, cuando sus habilidades volvían a ser demandadas, era el momento de arriesgarse. Y se arriesgó. Registró su propia empresa. Para la joven empresaria era obvio, si quería volver a las grandes ligas, tenía que llegar a InvestPro en Dubái. Esa conferencia era, por el momento, un sueño inalcanzable, casi fantástico, pero Cristina sabía instintivamente que era allí, entre las personas más influyentes, donde podría encontrar una salida a su estancamiento financiero. Para volar a esa importante conferencia, necesitaba fondos. Cristina tomó una decisión difícil pero necesaria y vendió todos sus libros de marketing, finanzas y gestión de crisis, que alguna vez fueron su orgullo.
Doña Bárbara, que observaba constantemente a su invitada, cómo entrenaba con ahínco, cómo le brillaban los ojos cuando compartía sus logros, la seguridad con la que miraba ahora, le extendió un sobre. «Mija, deja de andarte con pequeñeces. Toma, para ropa, boletos y, lo más importante, para que te presentes como debe ser. Tu apariencia debe hablar de tu éxito. Considéralo una inversión en tu comienzo». Cristina tomó el dinero, sintiendo una enorme responsabilidad y confianza. Los días previos al viaje a Dubái pasaron a un ritmo frenético. Cristina compró ropa de negocios elegante, acorde al nivel de la próxima conferencia. Pagó los boletos y reservó un hotel. Sin embargo, mientras hacía la maleta, la joven empresaria volvió a sentir que el corazón se le encogía de angustia. Se sentó junto a la cuna de su hija y le acarició suavemente la mejilla. La idea de volver a dejar a la pequeña era insoportable. Doña Bárbara, que entró en la habitación, captó su estado de ánimo al instante. «Vaya cosa por la que te preocupas», dijo con calma. «Tu hija se queda al cuidado de una niñera excelente. Además, yo ya me acostumbré a ella. Y ella ya no me tiene miedo». Doña Bárbara se acercó a Cristina y le dio una palmada de ánimo en el hombro. «No vas a estar fuera nada. Vete y no te preocupes por nada. Yo cuidaré a la niña». Cristina abrazó a la anciana, comprendiendo la suerte que había tenido de encontrar a esa mujer sabia y fuerte. En el resplandeciente y futurista vestíbulo del centro de convenciones en Dubái, Cristina se sentía completamente renovada. No quedaba ni rastro de la mujer agotada de antes. Se veía en forma. En sus movimientos había una confianza elegante, y su mirada era aguda y decidida. Iba vestida sin ostentación, pero con ropa cara y de buen gusto. Una combinación perfecta de profesionalismo y feminidad. Vio a Roberto a lo lejos. Él se sorprendió claramente al verla. Cristina, se acercó él, con los ojos brillando de sincera admiración. «No te reconocí al principio. Te ves increíble». El joven no ocultaba su entusiasmo por su presencia. En sus cumplidos y en su mirada se deslizaba ya no solo una valoración profesional, sino también un interés personal. Cristina sentía que Roberto también le gustaba. Era enérgico, inteligente y, lo más importante, no veía en ella a una simple ama de casa ingenua, sino a una socia fuerte. Sin embargo, no tenía prisa. En ese momento, su objetivo era lo primero. Cristina se dedicó activamente a hacer contactos, repartiendo tarjetas de presentación de su recién creada empresa de consultoría. Fue en ese momento, junto a uno de los stands, cuando lo vio, su ex esposo. Estaba rodeado de gente de aspecto importante, con un aire pulcro y engreído. Sus miradas se cruzaron. Su sonrisa se torció al instante en una mueca de desprecio. Se acercó a ella, ignorando deliberadamente a Roberto, que estaba cerca. «¿Y tú qué haces aquí?», masculló con mal disimulada inquietud. «¿Viniste a trapear los pisos buscando las migajas que perdiste? Una fracasada que ni siquiera puede manejar sus propias finanzas. Y ahora quiere hacer negocios. Vaya sigue sin aprender a terminar nada de lo que empiezas». Cristina contuvo el impulso de responder. En ese instante, Roberto se dirigió a ella, como si el hombre sonriente que estaba a su lado fuera invisible. «Cristina, ahora tenemos una sesión sobre gestión de crisis en nuestro stand. Nos gustaría invitarte a hablar en nuestro espacio. Tienes una excelente oportunidad para dar tu discurso de motivación y presentar las ideas de negocio de tu empresa de consultoría. ¿Estás lista?». Cristina asintió. Su exesposo la miró, como paralizado. Ella, con su propia empresa, ¿era socia de uno de los grandes jugadores del mercado? Se movió para seguirlos, sin dar crédito a sus sospechas. Su presentación fue un triunfo. Habló sobre la elección y la responsabilidad, sobre cómo la crisis más profunda puede convertirse en un trampolín si se admiten honestamente los errores y se empieza a actuar. Su historia personal fue la mejor motivación. Presentó su concepto de ayuda a emprendedores que, como ella, se habían encontrado al borde del abismo. Cuando Cristina terminó su discurso, la sala la ovacionó. Inmediatamente después de su presentación, a la que también asistió su exesposo, un importante cliente angloparlante de los Emiratos Árabes se acercó a la joven empresaria. Estaba impresionado por su pasión y profesionalismo. «Justo lo que necesito. Un especialista como usted», declaró. «Necesito a alguien que haya sobrevivido al colapso y sepa cómo salir de él. Me ha convencido». Pero, entrecerró los ojos. «Los ricos sabemos contar nuestro dinero. Y yo no soy la excepción». «¿Quién la recomienda? ¿Con quién ha trabajado?». Cristina no tuvo tiempo de abrir la boca para responder cuando Roberto, que como siempre apareció de la nada a su lado,
intervino suavemente. Muhammad, confío plenamente en Cristina. Hemos trabajado con ella. Su consejo sobre la opción de compra de cuentas por cobrar salvó mi último trato. Si mi palabra significa algo, puede confiar en ella. El corpulento árabe se dio una palmada en el vientre y esbozó una amplia sonrisa. Roberto, lo conozco. Trabajamos juntos con éxito hace un par de años. Su palabra es suficiente para mí. Frente a los ojos de su exesposo, le extendió un cheque como anticipo. Cristina miró la cantidad, $15,000. Al instante se dio cuenta de que con eso saldaba todas sus deudas y aún le quedaba una suma considerable para el desarrollo de su empresa. Su exmarido se consumía de envidia. Dio un paso hacia Cristina para decir algo, pero Roberto, ignorando su movimiento, la rodeó suavemente por la cintura. Vamos, Cristina. Esto hay que celebrarlo. Al ver cómo Roberto, uno de los solteros más codiciados del mundo financiero, se llevaba a su exmujer, el marido perdedor se quedó sin palabras. Se quedó completamente solo, aplastado por la tardía comprensión de lo que había sucedido. En medio de la celebración del éxito ajeno, Roberto se llevó a Cristina de la conferencia, y el resto de la noche transcurrió en una atmósfera de celebración y una creciente y emocionante cercanía. El éxito en Dubái, el comienzo del trabajo con su primer gran cliente y la evidente admiración de Roberto convencieron a Cristina. Estaba en el camino correcto. Al regresar de su viaje de negocios, sintió el familiar aroma a lavanda y hogar. Lo primero que hizo al entrar al apartamento de doña Bárbara fue quitarse el abrigo y correr hacia su hija. La pequeña, al verla, chilló de alegría. «Mami», gritó, rodeándole el cuello con sus bracitos. Cristina abrazó su cuerpecito tibio, y las lágrimas de alegría rodaron por sus mejillas. Esos pocos días de separación le habían parecido una eternidad. Un instante después, la niña se separó de ella, miró a la anciana que estaba sentada en un sillón, para sorpresa de Cristina, dijo, señalando con su dedito. «Abue». Doña Bárbara sonrió satisfecha. «¿Lo ves? Apenas te fuiste y ya me encontré una nieta». «Doña Bárbara, quiero presumirle algo», dijo Cristina solemnemente. «Tengo un contrato por $50,000. Ya recibí el anticipo. Se lo devolveré todo con creces». Lo sé. Doña Bárbara hizo un gesto con la mano. «Roberto ya me llamó. Me informó de lo lista que eres. Y luego», añadió en tono de complicidad, «y te diré un secreto. Mi nieto está fascinado contigo. Es un profesional. Claro, pero yo veo que ahí ya no se trata solo de consultoría». Cristina se sonrojó, pero no lo negó. Ahora, después de su triunfo, la felicidad personal le parecía totalmente alcanzable. Pagó su deuda con su benefactora y finalmente pudo mudarse, alquilando un cómodo apartamento para ella. Los 2 años siguientes, Cristina no perdió el tiempo en relaciones personales. Lanzó su propia academia de educación financiera y continuó ofreciendo servicios de consultoría privada, convirtiendo su experiencia personal en una misión para ayudar a otros. Roberto estuvo constantemente a su lado, apoyándola, asesorándola, ayudándola con contactos internacionales. Resultó ser no solo inteligente, sino también una persona increíblemente amable y confiable y, lo más importante, aceptó a su hija con una calidez extraordinaria. 2 años después, le ofrecieron a Roberto dirigir la sucursal de la empresa de su padre en los Emiratos Árabes Unidos. Sin pensarlo 2 veces, le propuso matrimonio a Cristina. Ella se casó con el joven millonario y, junto con su hija, se mudó al soleado Dubái. Formaron una familia increíblemente unida. Roberto se convirtió en el mejor padre para la niña. Cristina, ya sin necesitar el dinero, continuó con su misión, asesorando a millonarios de todo el mundo y ayudando a miles de personas a salir de los más profundos abismos financieros a través de su academia. ¿Y ustedes? Escriban si les gustó mi historia y no olviden suscribirse a nuestro canal. En un par de días saldrá una nueva historia. No se la pierdan.